en estos momentos nos enlazamos hasta la Cámara de Diputados en el homenaje que se está realizando por los 100 años del periódico Excelsior. Y en estos momentos para Excelsior esta ceremonia conmemorativa, pero además es un claro mensaje de la madurez política del pueblo mexicano. Que la soberanía nacional convertida en gobierno tenga este vínculo franco y abierto con uno de los medios de comunicación es para orgullo mexicano ante todo el orbe. Muy pocas naciones pueden tener encuentros como este. Por eso no es solo de agradecer, sino de saludar el mensaje político de nuestra Cámara de Diputados. No es casual que los 100 años de Excelsior coincidan en cuestión de días con la primera elección legislativa que se celebró después de la promulgación de la Constitución de 1917. En un siglo de vida constitucional, México no ha dejado de celebrar elecciones, algo que muy pocos países pueden presumir. Y en un siglo de vida periodística, nunca ha faltado la visión de Excelsior sobre los acontecimientos de interés público, entre ellos, por supuesto, los que atañen a la vida parlamentaria. Esto que estamos celebrando es un acondicionamiento de los orgullos de nuestro presente y de nuestro futuro, lo que nos permite ver con serenidad que nuestro mundo y nuestro país se han movido en todo un siglo. En nuestra casa editorial no solo tenemos hoy los instrumentos de la tecnología moderna, también tenemos nuestras máquinas del tiempo, por cierto, muy eficientes. Todo periódico importante y longevo tiene memoria, microscopio y telescopio. Requiere saber de lo que pasa, pero también de lo que pasó y de lo que pasará. Por eso necesitamos tener vista, visión y videncia. Por eso también tenemos pluma, almanaque y tarot. Y para orgullo de México, solamente en muy pocas casas en el mundo se manejan tan bien como en Excelsior. El tiempo pretérito puede convertirse en un sólido asociado de nuestro presente y de nuestro futuro. El pasado nos enseña, nos previene, nos advierte, nos entrena y nos equipa. Estas no son ideas mías, sino de muchos más que han considerado que no existe historia pretérita, sino que toda la historia es contemporánea, a partir de ella es ejemplar y pedagógica. Hay quienes piensan que el tiempo es una línea recta y irrepetible, que lo que ya fue no volverá a ser. Por el contrario, hay quienes creen que el tiempo es circular y por tanto recurrente. En eso reside una posibilidad didáctica y dialéctica. El ayer no siempre es el pasado, así como el mañana no siempre es el futuro. Una decisión o un discurso de hace 50 o 100 años puede haber sido destinado para hoy o para dentro de 5 décadas más. Y por el contrario, muchos sucesos de hoy pueden ser tan anacrónicos como las cavernas. Y es que la política y el periodismo no se mueven en las coordenadas de los tiempos, sino en las de las dimensiones. Ese es parte del gran reto de las sociedades, saber qué parte de ellos es su ayer, qué parte es su hoy y qué parte es su mañana. En estos días estamos a 100 años de la fundación de Excelsior. El 18 de marzo de 1917 apareció su primer ejemplar y así ha proseguido durante estos 36.500 días. Ese tiempo de entonces era impredecible e inimaginable. En México el mes anterior se había expedido una nueva constitución política. Parecía que el país entraba en una paz segura, pero habrían de venir 13 años más de lucha intestina, guerras civiles, interrupción presidencial, magnicidios y otras calamidades. El mundo se encontraba en el filo de la etapa más cruenta de la Gran Guerra. Se había desmoronado el Imperio Austriaco y estaba por venir el derrumbamiento del Imperio Ruso. Vendría la Gran Burbuja y su explosión en 1929, la pavorosa depresión económica, la entronización del Duce y del Führer, el New Deal, todo ello en un lapso de tan solo 15 años. En ese mundo, Excelsior se convirtió de manera indiscutible en el periódico más ligado a la historia mexicana del siglo XX. Durante muchos de sus 100 años de vida, ha sido el periódico insignia del mundo iberoamericano, considerado por muchos, de hecho, como el mejor periódico publicado en español. Al decir esto, no olvido ni por un momento las excelencias de La Nación de Buenos Aires, ni del Mercurio de Santiago, ni del Comercio de Lima, entre otros grandes diarios de nuestra América Latina. Los diarios españoles hoy notables fueron durante los casi 40 años de dictadura algo muy alejado del periodismo real y más parecido a un boletín de gobierno.
En ese escenario mundial, Excelsior fue el informador esencial y el básico formador de la opinión mexicana, iberoamericana e hispanohablante. Los mexicanos de varias generaciones, cuando tuvimos por primera vez en las manos un periódico, se llamaba Excelsior. Aún en un México que no siempre fue ni el más abierto ni el más tolerante, supo conservar su independencia de criterio y su libertad de opinión. Muchos de esos años mexicanos y mundiales también fueron felices. Tuvimos épocas doradas, el mundo empezaba a ver el triunfo de la felicidad. Pero en esos 100 años, Excelsior también ha tenido sus sinsabores que una vez resueltos lo colman de honor y de honores. El primero fue en 1924 con la muerte prematura de Rafael Alducin, su joven fundador y propietario. En unos años el periódico entró en una crisis financiera y laboral que se antojaba insuperable. El poder público, el real, no el formal, intervino para la conversión de la empresa en una sociedad cooperativa. Así se hizo, y esto habría de tener sus consecuencias a lo largo de las 6 décadas siguientes, pero en los años 30 Excelsior se salvó por primera vez de su desaparición. La segunda salvación aconteció en 1968. El 2 de octubre cambió la prensa mexicana, antes dócil y obsecuente con el gobierno. La orden oficial fue que no se colocaran los sucesos de esa tarde-noche anterior en las primeras planas del día después. Pero Excelsior no obedeció. En su portada describió el recio combate que se había producido en Tlatelolco. El viernes 4, Abel Quesada publicó en sus páginas su legendario cartón negro titulado ¿Por qué? Se dice, y no lo dudo, que la primera reacción presidencial fue de coraje ante el desacato y que la consecuencia primera que se pensó fue clausurar el periódico de la vida nacional. Pero en esos días México era noticia del mundo por los Juegos Olímpicos, que se inaugurarían pocos días después, razón por la cual ya se encontraban en el país deportistas y corresponsales extranjeros. El mundo estaba muy sensible por la represión soviética en Praga. El gobierno tuvo que aguantarse y Excelsior se salvó por segunda vez. Si el 2 de octubre hubiese sido el 2 de noviembre, hubiéramos perdido un periódico, así como garantías constitucionales, ruta, destino y muchas vidas más. La tercera fue a partir del año 2000 y hasta el 2006. Excelsior se encaminó en esos años a un inminente y doloroso naufragio. La situación financiera era insostenible, aunque peor era la bancarrota moral del diario. Los méritos de sus entonces directivos y el sacrificio de los cooperativistas fueron encomiables, pero no salvadores. Todas las mañanas durante más de 5 años había que verificar que Excelsior había sido editado. Se temía que algún día ya no saliera. Creo que por muchos días estuvo a punto de concretarse ese temor. Por eso es de saludar el salvamento de este diario y la labor realizada por Olegario Vázquez-Raña, Olegario Vázquez-Aldir, Ernesto Rivera y todo su equipo. En un siglo, Excelsior ha visto pasar muchos grandes sucesos y a muchos grandes hombres. El fin de una guerra mundial y la realización de otra. Guerras civiles en todo el mundo, una revolución en China, el embargo petrolero, el abandono del patrón oro, la aparición del terrorismo y muchos otros sucesos de los buenos y de los malos. Vio pasar en México a Venustiano Carranza, a Álvaro Obregón, a Plutarco Elías Calles, a Lázaro Cárdenas, a Miguel Alemán y a Adolfo López Mateos. En el mundo vio pasar a Franklin Roosevelt, a Winston Churchill, a Charles de Gaulle, a Konrad Adenauer, a Juan Domingo Perón, a Gamal Nasser, a John Kennedy, a Richard Nixon, a Nikita Khrushchev, a Mao Zedong, a Zhou Enlai, a Nehru, a Fidel Castro, a Juan Pablo II y a muchos más. En materia política, la felicidad avanzaba sin detenerse. Se había anatemizado la discriminación racial, se había remitido el colonialismo, se había encaminado la democracia. Se soñaba con que muy pronto todos los pueblos serían independientes, soberanos, republicanos, demócratas, liberales, igualitarios, equitativos y justos. Desde luego todavía había pobreza, gorilatos, espionaje, guerra fría, matanzas, magnicidios, intolerancias, odios, revanchas, venganzas y rencores. Pero el éxito obtenido animaba al hombre y por eso era un tiempo feliz. En otros campos muy distintos al político, en materia de enfermedades, se había vencido la tuberculosis, la poliomielitis y la sífilis. Todavía era larga la lucha contra el cáncer, la diabetes y la cardiopatía, pero por eso el éxito obtenido animaba al hombre. En materia de transformación de la vida social, sucedieron fuertes signos de liberación. Aparecieron los Beatles que alargaron el pelo, impusieron el vestuario y cambiaron el discurso musical. Los vientos de liberación soplaban en todas las direcciones.
Mary Quant inventó la minifalda que marcó una generación. También en los laboratorios había innovación, descubrimiento e invención. Se había lanzado la píldora anticonceptiva. Esa fue la mitad de la liberación sexual de ese siglo. La otra mitad fue la remisión de las enfermedades venéreas que habían asolado a la humanidad durante toda su historia. La salud empezó a experimentar una guerra no comprensible entonces. En Estados Unidos, el secretario de Salud, Luther Terry, hizo la primera declaración gubernamental contra el tabaco. La lucha se había iniciado. Nunca ha existido un ataque tan frontal contra un producto lícito y no prohibido. En estos 100 años se llegó a la Luna, pero lo más importante fue que se pudo salir de la Tierra. Se rompió la barrera del sonido, se inventó el refrigerador, la televisión, el aire acondicionado, el bolígrafo y miles de instrumentos que cambiarían la vida del hombre. En todo ello, Excelsior nos ha acompañado. Los hombres y los pueblos gustan de ver hacia su tiempo, aunque no todos tienen la misma predilección. Existen algunas naciones que guardan su ideal nacional en lo que fueron. Se regocijan más con su pasado que con su presente o su futuro. Hay otras que por el contrario tienen un mayor disfrute con un ideal del porvenir que con lo que son o lo que han sido. La plenitud la encuentran en algo que todavía no llega, pero que se representa como una también ineludible e infalible grandeza nacional. Por último, hay algunos cuyo ideal se encuentra en lo que son en el presente, más allá de lo que sueñen para el porvenir o de lo que recuerden en su devenir. México ha tenido décadas críticas. Nuestras crisis en lo político comenzaron en 1968 y en lo económico se iniciaron en 1971. Los mexicanos tuvimos que esforzarnos por preservar lo que habían edificado nuestros antecesores y lo hemos sorteado bien. Pero no es fácil exigirles a los mismos individuos la versatilidad necesaria para ser grandes preservadores y al mismo tiempo grandes transformadores. Hemos logrado que el país no se nos deshiciera en casi 50 años consecutivos de crisis políticas, económicas y sociales que hubieran detonado en 1000 pedazos a muchos países e incluso a varias potencias. Ese es un mérito mayor. Pero al frente hay muchas cosas que no nos dejan ver con facilidad nuestro presente y nuestro futuro frente al tema de la información y la comunicación. Sabemos que de aquí en adelante se depositará más capacidad de opinión en los medios de comunicación que en los medios políticos. Sabemos que de aquí en adelante se generará mayor acopio ideológico en los periódicos y revistas que en los organismos y agrupaciones políticas. Sabemos que de aquí en adelante muchos medios de comunicación serán además proyecto político y no solamente corporación comercial. Pero por eso tenemos que esforzarnos para que eso sea bueno para el país, que sepamos manejarlo, que tengamos la suficiente conciencia de dónde estamos y para lo que estamos los periodistas, el auditorio y los lectores. Muchas de las virtudes periodísticas que anidan en Excelsior y que son imprescindibles para la nación, sobre todo en tiempos difíciles, serán responsabilidad nuestra en su preservación. Nos hemos modernizado, somos parte de un grupo multimedia que se retroalimenta recíprocamente en información y en opinión. Somos un periódico nacional que además se encuentra hermanado con 2 televisoras de emisión abierta y con radiodifusoras y plataformas digitales. Estamos atentos a todos los temas del interés público, la política, la sociedad, la economía, el deporte, el entretenimiento y la cultura. Sabemos que es mucho lo que nos puede dar el periodismo, pero lo puedo resumir de la manera siguiente. Nos obliga a ver más cerca, nos permite pensar más libre, nos acostumbra a sentir más a fondo y nos muestra lo que debemos rescatar y lo que debemos remitir de nuestra vida individual y de nuestra vida colectiva. Pero sobre todo nos dice que mientras uno tenga una pluma en la mano, jamás podrá ser dominado totalmente por los demás. En fin, ya recordamos nuestro pasado y ya oteamos nuestro futuro, pero tenemos que regresar a nuestro presente. Todo lo que nos sucede es en el hoy y no en el ayer ni en el mañana. Ha llegado el momento de aterrizar en el presente. La realidad es dura y obliga a utilizar el cinturón de seguridad, pero también brinda la delicia de regresar a casa, porque no nos escapemos. Nuestra casa es esta, es el presente. Vivir en ella puede ser difícil, pero no hay otra. Como toda casa nuestra, disfrutémosla, reparémosla, adornémosla, mejorémosla y sobre todo amémosla. Si se descompone, hay que arreglarla. Si peligra, hay que salvarla. Si ya no sirve, hay que mejorarla. Libremos su hipoteca, paguemos sus gastos, cuidemos su jardín y así viviremos mucho mejor en ella. No puedo terminar sin agradecer nuevamente a la Cámara de Diputados y a la presidenta, y óigase bien, presidenta
de la mesa directiva, la celebración de este acto y, por supuesto, a todos los presentes por su atención a estas palabras sencillas y sinceras. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Pascal Beltrán del Río. La Cámara de Diputados agradece la exposición fotográfica de las portadas más trascendentales de la vida del periódico Excelsior, que en un momento más será inaugurada en este Palacio Legislativo. Bueno, acabamos de escuchar hace unos momentos las palabras de Pascal Beltrán del Río. Él es director editorial del periódico Excelsior. Usted lo sabe, estamos de manteles largos. Pues ha sido parte del homenaje que está rindiendo la Cámara de Diputados a 100 años de la fundación del periódico Excelsior. El cumpleaños el próximo 18 de marzo, sábado 18 de marzo, las palabras del director editorial del periódico Excelsior, titular de esta emisión informativa, Pascal Beltrán del Río, y el compromiso de Excelsior, que el tener una pluma siempre en la mano, el permitirse pensar siempre más libre y el ser el periódico Excelsior, pues parte de una de las plataformas de Grupo Imagen, una de las plataformas multimedia de imagen informativa.